Buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Yo agradezco un montón a todos los que se comunican día a día a través de Facebook, a través de nuestro Messenger, también, por supuesto, a través de WhatsApp. Hoy voy a compartir un comunicado, un pensamiento de uno de nuestros oyentes respecto a lo que está pasando en el país, lo que él evalúa, lo que de algún modo, bueno, analiza y analiza muy bien. Simplemente voy a decir que se trata de José. Él no quiere que dé muchos sus datos. Nos llama prácticamente todos los días, nos manda mensajes, es un oyente muy fiel del programa. No es, creo que por nada en particular, simplemente que no quiere tomar relevancia, pero me entrega, bueno, sendos análisis muy interesantes respecto a lo que él considera que está pasando desde el punto de vista político en nuestro país y también en la región. Y yo te diría que se puede extender al mundo. Tiene que ver con estos nuevos fenómenos de generaciones adoctrinadas en esta hegemonía marxista, o podemos ya incluso calificarla como una dictadura cultural marxista que se impuso en Occidente. Y hoy Occidente tendrá que revisar muy bien el papel que está cumpliendo en la historia. Me refiero a las autoridades occidentales a raíz de lo que pasó con esta terrible y desgraciada invasión de Rusia a Ucrania, un país soberano, democrático, un país, por supuesto, no invasivo, pacífico, que se ha visto envuelto ahora en este terror. Y precisamente desde un eje totalitarista, desde el eje ruso, con un dictador que evidentemente sostiene en sí mismo ese resentimiento para con Occidente, un hombre formado en la KGB soviética. Si bien el sistema ruso es un sistema, hoy el sistema económico, me refiero a un sistema capitalista, un sistema de propiedad privada, él empieza a explicitar su resentimiento para con el estilo de vida occidental y tiene un fuerte componente, de todas maneras, de romantización de esa Unión Soviética fallida, entremezclado, entremezclado a ese sueño del imperio de los zares, especialmente de esa dinastía de los Romanov, que duró 300 años. Y por otro lado, China atrás, que es el Partido Comunista Chino, que es enemigo del estilo de vida occidental, pero toma, paradojalmente, toma el sistema de mercado para crecer, el sistema capitalista. Desde el capitalismo, China crece, se convierte en una potencia económica, armamentística, porque crece tecnológicamente, crece en conocimientos y crece económicamente, abrevando de un sistema que está en los cimientos del pensamiento occidental. Occidente es el que gana en la historia de nuestra civilización. Pero a su vez, Occidente, ahora culturalmente, es el que pierde. Porque una ideología que nace en el seno de nuestra civilización, como es el marxismo, convertida en marxismo-leninismo, le compitió siempre desde los inicios o desde los albores de aquellos pensadores liberales, que después migraron hacia distintas formas del pensamiento también. Llámese eclecticismo, llámese positivismo, pero en definitiva ese proyecto humanista de nuestro occidente, con ese liberalismo filosófico que lo sostiene nuestra Constitución actualmente, está evidentemente en guerra con un proyecto cultural de dominio total como es el proyecto cultural marxista. Está con nosotros el doctor Felipe Schipani, a quien agradezco una vez más su presencia. Es realmente un placer conversar con Felipe porque se habla también las cosas muy claramente, se habla así, digamos que a título de lo que está pasando realmente en el país y en este preciso enfoque, digamos, ¿no? Y hoy por hoy lo vemos respecto a la LUC, es el desarrollo desesperado del movimiento sindical uruguayo por detener un proceso de reformas de nuestro país que lo ubican o lo reubican en ese sendero histórico de una república, de un Estado republicano y democrático, bueno, que pretende ser una sociedad más libre. ¿Por qué? Porque la ley de urgente consideración nos da más derechos, nos otorga más libertades y reconoce derechos que la Constitución mandata que tenemos precisamente o que reconoce la propia Constitución que tenemos. Bienvenido, Felipe, gracias por estar con nosotros.
Buen día, Rubén. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Aquí estamos en Cerro Largo, en la ciudad de Melo, en el Ujú. marco de la gira que está llevando adelante el Partido Colorado. Movimiento intenso en estas 2 semanas, se intensificó muchísimo, todos ustedes en el interior del país, saliendo de un lado del otro, Conrado que me llama, que está en Soriano, el doctor Subía que hoy no puede salir porque tiene un acto a esa hora prácticamente en Salto, un acto de cierre en el departamento de Salto. Bueno, estamos ahí ya en el tramo final prácticamente, ¿no? Bueno, a Conrado lo tengo sentado en el mismo sillón, de modo que vamos a salir los dos desde aquí, desde Melo. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Mandale mi saludo, en un rato hablamos con él entonces. Felipe, evidentemente hay una colección, yo tengo una colección de disparates, que es un récord Guinness. ¿Querés que te la pase? Vinculadas al sí, desde la campaña del sí. ¿Te paso rápidamente algunas? Es interesante si las tenés sistematizadas, porque Sí, sí. yo ya he perdido la cuenta, ¿no? No, pero las últimas, no, todo no, porque no, no, tengo que hacer un ejercicio en memoria impresionante, ¿no? Hasta aquella primera de que van a privatizar la educación pública, ¿no? La propaganda aquella que después la sacaron. Bueno, tal vez ese gran primer disparate. Pero tenemos un montón, pero estos últimos, mirá, ahora estos son de colección. Carolina Cose que enseña cómo votar anulado y qué significa el Ah, voto increíble. anulado. Y Luciato Polaski que también sale a decir lo mismo, apoyando a Carolina Cose. Ahí hay Y, y pi- una... y pidiendo el cambio de color de la camiseta, que yo No, pensé pero que era eso, una broma no te me irónica, adelantes pero que eso viene ahora, ¿eh? Esto del voto anulado es una cosa increíble. ¿Cómo lo interpretás? yo creo que es una maniobra producto de la desesperación, ¿no? Porque francamente, esta campaña de cara al referéndum está siendo una campaña innovadora en muchos aspectos. Mm, Yo nunca había escuchado a nadie, mm, ¿no? Ni en una campaña electoral nacional, ni interna, ni referéndum, ni plebiscito, llamar a votar anulado y enseñarle a la ciudadanía, mm, poco menos que haciendo una instrucción de cómo mm. se vota anulado. Sí, Eh, sí. Fernando Pereira salió a explicar cómo es el voto anulado, la diferencia con el voto en blanco. Ujú, Bueno, Carolina Cose públicamente llamó a todos aquellos que tengan dudas a anular su voto. sí, Yo creo que en primer lugar habla de la endebleza de argumentos que tiene el sí, sí. ¿no? Bueno, y que a esta altura, como saben que a los indecisos no los van a convencer, ¿no? Porque por lo general los indecisos, y esto lo vienen diciendo varias encuestas, son Sí. ciudadanos que no están informados porque no han tenido interés en informarse porque no les ha afectado la luz. Mm. Y son ciudadanos que tienen hacia el gobierno una buena percepción, ¿no? Eso marcan todas las encuestas. Entonces, Lo dice como Equipos, esto que tú decís lo dice Equipos, Suaznavar, el sociólogo, dicen que los indecisos, que son un montón, ¿no? Son entre 26 a 28%, un 48% tienen una opinión favorable para con el gobierno, un 22% desfavorable y el resto también de esos indecisos que tampoco tienen una gran opinión. Por lo tanto, es como bien decís tú, es gente desinteresada de lo político, es gente también de bajos recursos educativos, culturales, muchos jóvenes, que no tienen ni idea. Incluso un porcentaje amplio, el 15%, no sabían que había que votar, no sabían que había un referendo. hay otra encuesta muy interesante, para Ujú, mí de las más interesantes que se ha difundido, que es la de opción, ¿m? La de Rafael Porsekansky, ujú, porque da también un número importante de indecisos del orden del 22%, ujú, pero a los indecisos les hace una repregunta. ¿M? ujú, Les dice, bueno, pero si tuvieran que votar, ¿qué votarían? Y allí la mitad responde, ¿no? El 11% responde, y de ese 11% que responde, dos tercios se vuelcan por el no y uno por el sí. ujú. Y esto me parece que es indicativo, además es coherente con lo que dice, con lo que dice Equipos, con lo que dice Sí, Sosnavar. sí. Entonces, como desde el sí se advierte que los indecisos se van a terminar volcando por el no de una manera importante, están apelando a la anulación del voto. Están apelando a que esos indecisos no se pronuncien por ninguna opción y a reducir, por tanto, el eventual apoyo que puede llegar a tener el no en los indecisos.
Pero me Ujú. parece que es una muy mala decisión política porque que los principales portavoces de la campaña del sí, en vez de defender el sí, en vez de dar los argumentos por los cuales elegir esa opción, estén llamando a votar indeciso, es un muy mal posicionamiento frente a la opinión pública, demuestra endebleza, demuestra inseguridad, demuestra falta de argumentos, demuestra convicción, falta de convicción. Entonces, Sí. yo creo que es Sí. producto, Rubén, de la desesperación. Y se Eh, muestran entregados, ¿no? Es como aquel que se la ve perdida y ya se entregó. Porque como tú decís, si estuvieran convencidos de la firmeza totalmente, de argumentos, de la posibilidad totalmente. cierta de convencer a la gente, estarían Ahora, apostando totalmente al sí. Eso que decís, mira, hay otro dato interesante. totalmente. El Yo creo que, yo creo que 41% dice Equipos que está por el no hoy de los que se manifiestan ya en cuanto a su voto, a su intención de voto, el 41, 34 por el sí. Y ahora acá dice algo interesante. Tiene que remontar mucho el sí para llegar a ese techo del 50 más 1. Tiene que remontar. Y por lo que estás diciendo también, sí, viste que sí, en ese porcentaje de indecisos las cifras no darían, ¿no? Para que pase eso. Capaz que hay es un muy delay. difícil, es muy difícil. De todas maneras, yo creo que lo que no podemos hacer en estos artículos es confiarnos. No nos podemos confiar, Rubén. No nos Claro. podemos subir a las encuestas. La última semana particularmente, Mm. como si Hay, fuéramos abajo, como si fuéramos perdiendo, hablando con todas las personas que podamos hablar, convenciendo a los ciudadanos, activando la militancia, fundamental. claro. Y el día de la elección también es determinante. Tenemos un problemita con el ancho de banda y te sale un poquito entrecortada la voz, Felipe. Hay un delay, seguramente por la conexión. ¿Qué tema ese también la conexión, eh? Que ahora se están haciendo conexiones de fibra óptica. Bueno, los números, este gobierno, digo, está haciendo eso, está también haciendo conexiones eléctricas en muchos barrios que estaban marginados. Curiosamente, el gobierno popular del Frente Amplio no cumplió con todo eso, se olvidó de la gente del pueblo, de la gente de condición muy humilde. Y este gobierno en pandemia está mostrando que está haciendo muchas cosas, ¿no? Sacó esta ley, que es el instrumento fundamental del gobierno, digamos que es un instrumento innovador, inclusive a nivel de la región, porque por lo general los gobiernos están gobernando con recetas, son recetas impuestas a través de los organismos internacionales. El Frente Amplio demostró claramente que es una receta internacionalista, todo lo que ha gobernado en materia financiera, en materia económica. Desmontar todo eso no es fácil. 15 años no es fácil, no se pueden dos con pandemia, pero el gobierno lleva adelante esta ley. Desesperado, el sindicalismo uruguayo sale a rebatirla a través de este mecanismo del referéndum. Evidentemente se ven muy perjudicados, ¿no? Por muchas cosas. Son los que están preocupados con este tema de que prospere la ley de urgente consideración, en aspectos que son todos favorables. Los números le dan todos a favor. Estoy hablando de datos de la realidad. Bajaron, los delitos violentos bajaron notoriamente. La cantidad de operativos policiales, 7.000 en el año, cientos y cientos de incautaciones de droga. El tema de las adopciones, más de 130 adopciones porque se agilitaron los trámites de acuerdo a lo que regula la LUC y se rompió con esa burocracia infernal que los niños quedaban ahí prácticamente en el INAU. Ellos hablan del derecho de los padres, es el derecho del niño, ¿no? Es el derecho del niño el derecho a la adopción. Es el niño el titular de ese derecho, el sujeto de derecho. Es la infancia. Bueno, todo eso está a favor de la LUC. Te tiro otra rápidamente de la colección de disparates. Que Uruguay el 24 de marzo ante Perú, que es un partido definitorio prácticamente en el Estadio Centenario para ver si vamos al Mundial o no, juegue de rosado y celeste. ¿Qué te parece la idea? No, yo creía que era un chiste de la ex senadora Topolansky, pero resultó ser un planteo serio. Se llegó a concretar la propuesta y bueno, el presidente de la AUF respondió claramente de que eso era absurdo. Eh, Además, se sigue subestimando la inteligencia de la gente, Rubén. Creer de que alguien va a votar por una u otra opción dependiendo del color de la papeleta. Eso es subestimar, es como cuando los españoles llegaron a América vendiendo espejitos de colores.
La gente acá en Uruguay es inteligente. Nadie va a tomar una decisión por si la papeleta es celeste o es rosada. Y Ujú. de hecho, la papeleta celeste, en la instancia del 2003, en el referéndum de ANCAP, perdió ante la rosada. De modo que tampoco es cierto de que utilizar un color suponga una ventaja en relación a otro. Es como el tema absurdo de la conferencia y la cadena, ¿no? Que también ha dado estos días para controversia. Claramente, desde el sí están buscando cualquier excusa para Mm, generar un conflicto, para enrarecer el ambiente, mm. y bueno, y la gente se está dando cuenta de esto. Entonces, yo creo que el 27 también va a haber un voto castigo a esta campaña tan sucia que ha impulsado el sí, un voto castigo a la poca rigurosidad con que se han manejado. Mm. Y hay muchos ciudadanos votantes del Frente Amplio en la última elección que no tengo duda de que van a castigar a sus dirigentes por, por lo mal que han venido llevando adelante esta campaña. Es irracional, ¿no? Un voto por el sí es irracional. ¿Qué votarías? ¿Perder la libre portabilidad numérica? ¿No tener ese derecho? ¿Qué votarías? ¿Que tu legítima defensa sea reducida y volver a esperar en tu dormitorio si alguien entra a tu casa para defenderte a vos, a tu familia? ¿Qué se votaría? ¿Que haya menos procedimientos policiales para combatir el delito? ¿Qué se votaría en el sí? ¿Que los niños queden anclados ahí en el INAU porque volveríamos a los trámites burocráticos extensos y crecen y pasa el tiempo y el niño queda sin familia? ¿Qué se votaría? ¿Que no haya regla fiscal, que no haya responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos del Estado? ¿No? ¿Qué se votaría con el sí? Es un ir para atrás y tirarse al abismo, más bien, ¿no? Y creo que están perdiendo eso, que como bien decís, no tiene argumento firme el sí, no tienen argumento. Porque si ellos quisieran argumentar, tendrían que argumentar estas cosas. No, mirá, estamos de acuerdo con que la policía tenga menos atribuciones y que los delincuentes estén más libres. Estamos de acuerdo Es con que el que, delito sea menos costoso, ¿no? Que puedan salir a negociar los violadores, los secuestradores, los homicidas, que puedan negociar con buena conducta y salen otra vez como se pasaba antes. ¿Qué se votaría? Eso. es que no, Rubén, no tengas duda de que estamos frente a una campaña antipolicía, de Sí, que gran parte del Frente Amplio y del PIT-CNT sienten odio por la policía, porque siguen concibiendo a la policía como el aparato represivo del Estado. Eh, lo vimos hace pocos días con la conferencia de prensa, ¿no? Muy poco seria, de Fernando Pereira y la bancada del Frente bueno, Amplio, esa era otra ¿no? perla que tenía del récord. Denunciando el abuso policial. A ver, abuso policial siempre hubo, Ah, antes de la LUC y después de la LUC, por supuesto que en una institución de 33.000 personas armadas que conviven todo el día con la violencia, hay funcionarios que se exceden, pero no estamos ante una situación excepcional de abuso policial a partir de la LUC. ah, Es más, los datos indican de que a partir de la LUC ha habido, por ejemplo, menos abatimientos de delincuentes por parte de policías. Tampoco se han incrementado las denuncias de abuso policial. mm, Aquí como no se pueden revertir los números en materia de baja del delito que son contundentes, bueno, se está utilizando, mal utilizando, diría yo, a la policía como carne de cañón para una discusión política absolutamente menor. mm, Estamos frente a una campaña antipolicía, ante una campaña de desprestigio de la policía del Uruguay, y esto también está en discusión, ¿no? sí. Eh, Quienes respaldamos a la policía, quienes entendemos que la policía cumple un rol fundamental para garantizar la libertad, porque no hay peor pérdida de libertad que no poder andar seguro por la vía pública, bueno, vamos a votar que no para respaldar a la policía. El sí denota, en el fondo, un profundo desprecio por la policía, ¿no? Anclada, bueno, Sí. en Y yo te esas diría, visiones te diría, marxistas. te diría que anclada en esa versión marxista de la historia, también un profundo desprecio va de la mano, ¿no? Por el Estado de Derecho. Porque al manifestar ese desprecio por la policía, que es la única que nos puede defender, que es la que cumple la función de la seguridad pública, cometido esencial del Estado de Derecho, ir contra ese instrumento es agredir al Estado mismo, es peligrosísimo lo que hacen.
Porque Totalmente. evidentemente la propuesta o el propósito es convencer a generaciones en ese odio a la institución que es fundamental para preservar la seguridad de todos nosotros y nuestras libertades, precisamente, porque es el Estado el que tiene que cumplir con esa función. Y el Estado hoy la cumple a través de una policía que está reformulada por una ley que le otorga más atribuciones operativas para que sea que más efectiva y sea más eficiente el operativo policial. Bien decías, una policía de 33.000 funcionarios, con un promedio de 7.000 operativos policiales, creo que en lo que va del año o en un año, no sé exactamente, pero en esas cifras, hablar de 50 denuncias policiales, se tendría que haber informado mejor, Pereira, porque se quedó corto además. Es irreal incluso. El ministro habla de 134 denuncias de parte del ministerio que dan cuenta de que bajaron las denuncias de abusos policiales en vigencia de la LUC porque en el año 2019 habían 152 denuncias y en el 2020 150 y 149, una cosa por el estilo. Es decir, estamos hablando de cientos de denuncias, ¿eh? Y él hace una conferencia de prensa serio, alarmista, para dar un mal dato además, un dato que no tiene asidero en la realidad estadística, digamos. Por eso te decía, Además, ahí hay otra perla del récord Guinness de los disparates. además estamos hablando de denuncias. O Sí, sea, cualquiera de nosotros mañana puede ir y denunciar y tener un número de expediente y claro, estar denunciando una falsedad, estar denunciando un hecho que no ocurrió. claro. Lo del Frente Amplio a esta altura es como ese, ese león, ¿no? Que se siente rodeado y que lo van a atrapar y bueno, y que no tiene otra alternativa que defenderse, ¿no? Y empieza a tratar de pegar manotazos para defenderse. Esa es la actitud de esta campaña en su última etapa, ¿no? Sí, Es una actitud de desesperación, pero reitero, la gente en el Uruguay no es tonta. La mm, gente se siente más segura, la gente se siente más cobijada, más respaldada por la policía y sabe que en el fondo que se deroguen estos artículos de seguridad es un retroceso, es sí, volver a claro. una época a la que nadie quiere volver, ni siquiera los votantes del Frente Amplio. Y yo te diría que es peor que un retroceso, es ir hacia un clima de inestabilidad institucional, porque es un gobierno que quedaría desautorizado, una policía que queda, hablando en criollo, regalada, después de todo esto que se está haciendo, que vuelva al estado anterior, con menos posibilidades, es un propósito dañino, ¿no? Es un propósito de desestabilizar la institucionalidad del país. Bueno, aparecen figuras, van apareciendo figuritas, ¿viste? En este récord Guinness de los disparates. Apareció Mujica, apareció Topolansky. Pero ¿sabés quién apareció? Mauricio Rosenkopf. ¿Escuchaste lo que dijo? Parece que el doctor, el presidente Luis Lacalle Pou, está dedicado a batir un récord de cortar cintas. No sé qué quiso decir, porque si está batiendo o bate un récord de cortar cintas, Dios quiera que sea así, ¿eh? Ojalá que sea así, porque si está cortando cinta quiere decir que está inaugurando emprendimientos, inversiones, que está inaugurando cada vez más esos emprendimientos que van a generar trabajo, fuente de trabajo, inversión, más productividad para el país. Ojalá viéramos un presidente cortando cinta a cada rato. ¿Qué diría si hubiera sido Tabaré Vázquez, ¿no? O Mujica cortando cintas? Dirían todo lo contrario, dirían, tenemos un presidente que seguido lo vemos cortar cintas porque viene una empresa nueva, porque hay otra empresa allá, porque el Estado hace una inversión en tal lado. Son increíbles, ¿eh? Increíble, sí, sí, las críticas que hacen no tienen sustento, no tienen fundamento. Pero déjame comentarte otro hecho de esta semana, que es que la secundaria, la jurídica de secundaria, recomendó hacer una denuncia penal a uno de los portavoces de la campaña del sí, José Olivera, por ese Sí, tema que hemos conversado largamente en este espacio referido a la falsificación de los certificados, ¿no? claro. Esto es bien importante porque es una opinión jurídica ajena a la comisión que está investigando, que arriba a la conclusión de que Olivera incurrió en delito al falsificar esos certificados. Entonces, Ujú. fíjense, ¿no?, quiénes son los que están defendiendo
estos artículos, por ejemplo, vinculados a la educación, ¿no? Sí, Los claro. está defendiendo como portavoz alguien a quien están planteándole hacer una denuncia penal por falsificación de licencias, ¿no? Sí, Una sí. cosa escandalosa. Escandalosa, la comisión de un delito del presidente del FENAPES, que fue quien se levantó cuando tenía que declarar ante la comisión de diputados por este tema, por la investigación de las licencias, ¿no? Eso es también una Exacto. actitud de rebelión, de desprecio a la institucionalidad del país, ¿no? En la Cámara de Diputados levantarse, hablar solo con la bancada del frente y después irse. Es el presidente de FENAPE que no está recibido, además, que no tiene título habilitante de hacer la conferencia después. Bueno, se cortó la comunicación, lamentablemente. A ver, ahora volvió. Acá Sí, volvió. estamos, acá estamos. Sí, sí. Y bueno, sí, cerramos con esto, si te parece la nota, Felipe. Te dejo la palabra final. No, volviendo a lo de Olivera, yo no sé si tú leíste la carta, ¿no? Que Olivera y Michelini le mandó a la calle. No, si no la leyeron, le recomiendo Ah, a los oyentes que la lean, porque yo creo que mi nena, que tiene 5 años, redacta mejor. Los ajá, errores ortográficos, los errores de sintaxis de un profesor, no, sí, no es profesor, no está recibido, del ajá, presidente del sindicato de los profesores. Alguien en sí, FENAPE debe saber redactar, debería haberle consultado, porque es una vergüenza. Encima se equivocaron en la fecha, pidieron la cadena para el 22 de mayo. O sí, sea, sí, la campaña del sí está realmente barranca abajo. sí, 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 Este, totalmente. y bueno, y otra novedad, y ya me despido, es la Movich, y ninguno de los sindicalistas quiso comparecer a la comisión investigadora. Claro, No pueden rebatir toda la documentación y los argumentos que tenemos, no claro, quieren ir a intercambiar con nosotros, bueno, lo que de alguna manera da la pauta de lo complicados y lo implicados que se sienten. Te seguro. mando un abrazo, Rubén. Seguramente nos veamos el próximo lunes y Así bueno, y será. seguimos trabajando duro en todo el país en defensa de la LUC y del gobierno. Muchísimas gracias, Felipe. Buena jornada y nos vemos el próximo lunes, claro que sí. Un abrazo grande, saludos. Igualmente, ¿eh? El diputado, el doctor Felipe Esquipani, conversando con nosotros por el Partido Colorado, sector Ballistas, y vamos, ciudadanos, perdón, ciudadanos, y vamos a una pausa y después sí, vamos a hablar con el diputado del sector ballista, que es Conrado Rodríguez. Ya venimos.